Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche de jueves. En ese sillón que recién veían y que están viendo allí en pantalla estará en minutos, en segundos nomás, la vicepresidenta de la República, la primera mujer electa para el cargo de vicepresidente de la República, la escribana Beatriz Argimón. Ya venimos, seré curioso con Beatriz Argimón. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. A las órdenes. ¿Días agitados en la política, en el gobierno, o todavía no empezó lo peor, la máquina de picar políticos? En realidad empieza levemente a sentirse. Lo que pasa es que estamos en el proceso de la rendición de cuentas en el Senado. Claro. Entonces eso es el punto digamos, de atención de quienes estamos en el Senado. Claro. Pero ya se empezó a sentir esa adrenalina específica que sentimos cuando se acercan los tiempos electorales. Está bien. Beatriz, vamos a hablar de tu vida. Le digo a los televidentes que te voy a tutear porque te conozco hace casi 20 años. Eras edil, yo era un joven periodista, capaz que hasta acné tenía todavía, mirá lo que te digo, y el pelo largo, del país, y bueno, me tocó cubrir más de una vez la Junta Departamental donde tú estabas. Sos hija de Juan Carlos Argimón, funcionario público, herrerista él, y María Esther Cedeira, una ama de casa, wilsonista, chichita. Para los amigos. Chichita. Claramente naciste en una cuna nacionalista, cuna blanca. ¿Se hablaba mucho de política en tu casa? Se hablaba de los episodios concretos de lo cotidiano, ¿no? Hablaban papá y mamá, pero había algunas de las características que después en perspectiva histórica te das cuenta que te marcan, ¿no? Primero, siempre se hablaba de una forma u otra del Partido Nacional. Mi abuela, además, sus hermanos habían peleado con Aparicio Saravia. Sí. Hermanos de tu abuela paterna. Paterna, que nació en el departamento de Maldonado y allí una familia de muchos hermanos y bueno, y ahí el anecdotario y mi abuela también contándome quién era doña Josefa Uribe y Viana. Ahí empiezo a conocer quién era Josefa Uribe y Viana. Muchos años después yo fundo el Centro Josefa Uribe. Mirá vos, las vueltas de la vida. Y además tu abuelo militó en el Movimiento Nacional de Rocha. Mi abuela, esta misma abuela. Esta abuela. Y con ella fue con quien entré por primera vez a la Casa de los Lamas. Ajá. O sea, hay todo como una suerte de liturgia de trasladar a las nuevas generaciones sin presionar, pero de entender los códigos familiares, claro, de por qué el origen nacionalista, el respeto a las tendencias. Mi padre, siendo muy joven, decía que iba a convencer a mi abuela que votara a Herrera, y mi abuela no decía nada. Y el día de la elección decía, mamá, pero si estás lista, y le sacaba la 504. Ajá. Por eso fue la primera lista que voté también. Ahí te das cuenta cómo todo pesa. Pero nunca te cuestionaste ese sentir blanco. No, porque además en la época de estudiante no me quedaba con los libros de historia tradicionales. Además, bueno, mi adolescencia fue en dictadura militar. Claro. Y papá ahí sí me fue proporcionando libros de don Pibel Devoto, de historiadores que me llevaban a ir definiéndome como nacionalista. Ajá. Bueno, fuiste a la escuela número 8, República de Haití. Sí. Y un día saliste de la escuela con tu hermana Estela, te fue a buscar tu mamá, Chichita, la llevó a hacer los deberes, seguramente tomaron la merienda, pusieron a hacer los deberes. Cuando terminaron, ella se puso en el medio, leyó y dijo, esto está todo mal. Rompió el papel
y a la papelera, háganlo de vuelta. Más de una vez. Más de una vez. Pero una vez, siempre hay una primera vez. ¿Qué lección, qué moraleja sacás de ese episodio o esos episodios? La disciplina fue parte de lo que mamá especialmente entendió que debíamos transmitirnos. La disciplina en el estudio, se terminaba de comer primero. Mi papá hizo cuestión que fuéramos a la escuela pública. Ajá. Porque entendía que era una forma, su forma republicana de ver la educación. Mamá no estaba muy convencida, pero bueno, allá fuimos a la escuela. Aquello vareliano de el hijo del pudiente se sienta en el mismo banco. Exacto, era eso del más siempre vulnerable. fue la impronta que nos marcaron a las dos. Y mamá, cuando se terminaba el almuerzo, nos sentaba cada una de un lado de una mesa y ella en el medio. Y si subrayábamos mal, si Chichita observaba. Y era muy rigurosa en los horarios de estudio y en la dinámica cotidiana, las horas de juego, el aseo, la forma de expresarnos, todo eso era parte de la cotidianidad. Claro. Bueno, después vas al secundario, el Colegio Varela. Estabas terminando el liceo cuando a tu padre, gerente de la pesquera ILPE, histórica, es destituido por la dictadura cívico-militar. ¿Cómo recordás ese momento? Sí, ahí empiezan, cuando yo estaba terminando la escuela, los vaivenes de una época determinada que hace que mi padre entienda que me tienen que pasar a la educación privada, porque bueno, yo era muy idealista, me enganchaba en cuanta cosa social había y entendían que, bueno, que era mejor tenerme en un colegio privado. Y ahí me mandan al Colegio Nacional José Pedro Varela, en el entendido que yo provengo de un hogar católico, que la parte religiosa se ocupaba mamá y la orientación seguía siendo laica. Así que hice todo el colegio en el José Pedro Varela y el preuniversitario en el IUDE. Ahí pasó lo que tú decís, yo tenía 16 años y medio. Adolescente, sí. Adolescente. Ya, por supuesto, conocías las situaciones, porque si me permitís te cuento, la noche del 27, en realidad del 26 de junio. Sí, hace unos meses se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Y para mí, yo después pensaba, cuando terminó el acto de recordación que hicimos en el Parlamento, cuánto me marcó a mí la llegada de mi papá a casa, el primero hablar con mamá, nos sentaron a las 12 en el living, y como pudo, porque obviamente éramos niñas, nos dijo, hoy es un día muy triste para el país. Y, viste, esa solemnidad, esa cara adusta, esa preocupación, a los niños nos quedaba. Claro. Entonces, bueno, y en perspectiva histórica es un episodio que siempre cuento porque me quedó. Claro, te marcó. Y en eso además de contarle a los niños, de ir acercándolos a los momentos duros y a los que no. Y aquilatar el momento histórico que vivía el país. Claro, no era común que se nos sentara y nos trasladara una noticia así. O sea, claro, la gravedad la marcó la forma en que... La solemnidad en tu casa, en la mesa. Del momento. Después, cuando papá nos dice que lo destituye la dictadura y nos cuenta por qué, pues se niega a firmar una rendición de cuentas que no compartía. Ajá. Papá siempre fue como militante, votante del partido y herrerista desde siempre. El día que se va, yo lo voy a buscar. Y ahí te completo la anécdota. Él te dice, yo sé que el viejo Herrera estaría muy orgulloso de mí. ¿Por qué? Salimos a la planta, o sea, desde arriba miramos todas las plantas y estaban la gran mayoría de mujeres fileteando el pescado. Y recuerdo
los funcionarios que los saludaban tímidamente. Era una época de mucho miedo, claro, obviamente. Obvio. Podían hasta ser sancionados. Sí, claro. Solo por de repente un gesto de afecto, Totalmente, de aprecio hacia tu padre. Totalmente, porque además papá desde los 18 años trabajaba ahí. Claro. Entonces, me dijo eso y en mucho silencio enfilamos, salimos a caminar y ahí fue que yo, me parece, tuve ese clic de decir, bueno, yo tengo que militar contra las injusticias, algunas que sabía que pasaban, otras que nos íbamos enterando como se podía. O sea, ¿se puede decir que ese fue el germen? Fue el clic, sin de tu lugar a militancia. dudas. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa mañana, ese mediodía. E inmediatamente yo ya tenía ahí alguna noticia de jóvenes que estaban militando. Yo tenía una actividad en la parroquia de los Vascos también, que me estaba por confirmar, donde hice toda mi vida cristiana y esto les va a divertir. El líder de mi grupo de reflexión era Pablo Mieres, Mirá el actual vos. ministro de Trabajo. Y ahí había una cantidad de efervescencia y empieza una etapa de militancia. Bien. La salida de la dictadura amalgamó toda una generación de jóvenes que abrazaron la institucionalidad y que más a la izquierda o más a la derecha eran todos demócratas. ¿Coincidís en esto? Sin lugar a dudas. Digamos, algunos hoy están en el Frente Amplio, otros en los partidos tradicionales, pero amalgamó le dio identidad a un grupo de gente, ¿no? La generación del 83. Exacto. Es la generación que vivimos nuestra adolescencia y juventud en dictadura, de los que, obviamente, en el caso del Partido Nacional escuchábamos las cassettes de Wilson y estábamos en la entrega, quienes sabíamos que les interesaba y los papelitos que podíamos mandar y las reuniones ya visualizando la salida, ¿no? Y en el caso nuestro, la venida de Wilson, de nuestro líder natural en ese momento. Entonces, esa generación en realidad los unía las ganas de pelear por una democracia que en realidad los valores democráticos nos los habían trasladado las familias, ¿verdad? Y hasta el día de hoy tenemos vínculos, sin lugar a dudas. Bien. Y en estos tiempos, además, creo que es bueno traer aquellos momentos de militancia en generaciones que hoy tenemos la dirección, muchos o responsabilidades, y el levantar teléfonos y el diálogo sigue siendo la mejor forma cuando los momentos son difíciles. Sin dudas, buen mensaje. Tenemos que ir a la tanda. Tras la misma nos venimos al presente. Dale. Y vamos a hablar de tu nuevo rol, siendo la primera vicepresidenta mujer elegida por la gente, porque Lucía Topolansky llegó allí tras la dimisión de Raúl Sendic. Me interesa saber por qué crees que la calle Pou pensó en ti como compañera de fórmula, pero me lo contestás tras esta tanda. Ya venimos en Seré Curioso. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto. Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. En estos tiempos,
Nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Seguimos charlando con la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón. Decíamos que, antes de ir a la tanda, sos la primera vicepresidenta de la República elegida por la gente, mujer. Porque Lucía Topolansky estuvo en ese rol cuando renunció Raúl Sendic. Ahora, mucho se especuló en la campaña de 2019 con que Lacalle Pou te había elegido como vice para equilibrar algunos flancos, digamos, carencias que él tenía como político, ¿no? Por ejemplo, él no votó la ley de matrimonio igualitario. Tú sos una feminista de la primera ola, activista contra la violencia de género, luchadora por los derechos de las minorías. ¿Crees que en parte te eligió por todo esto para que la acompañaras en este desafío? A ver, te voy apenas un poco para atrás para contarte el tiempo que hace que nos conocemos con Lacalle Pou, donde de alguna manera los dos fuimos construyendo una personalidad política, la una con las características que tú mencionás, y él con las suyas, ¿verdad? Entonces, nosotros yo estaba dejando, después de Dila, fui directora del Instituto Nacional de Menores en esa época, de la niñez y adolescencia de ahora, y ahí empiezo mi camino para ser diputada. Ajá. Y yo nunca fui de la estructura del sector de Luis, no era herrerista, pero Luis decide transitar con su mamá un camino para ser diputado también. Entonces ahí me llaman, me dice que va a haber un sector donde lo social es lo que importa. Bueno, a mí siempre estuve vinculada a los temas sociales, la infancia, a las mujeres. Sí. Entonces, a mí me parecía muy bueno que hubiese un sector dentro del Partido Nacional que marcara fuertemente una corriente. Y ahí ya conocí a Luis, pero ahí empezamos a trabajar juntos. Y un día nos dan la llave de 18 de julio y Martín C. Martínez, donde estuvo la sede. Recuerdo. Dice el presidente de Lacalle, nos dice, si quieren ser diputados, a laburar. Lacalle Herrera. Lacalle Herrera. Nos da era presidente, además del partido, nos da la llave. Abrimos el local, todo sucio, estaba entregado. Entonces nos fuimos los dos a comprar trapos de piso, todo lo que tenía que hacer para limpiar, y él siempre cuenta que él limpiaba y yo tomaba mates, todo al revés. No. Él tomaba mate y yo limpiaba, pero no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Podés denunciarlo por difamación? Éramos... Bueno, tiene fueros, es el presidente, no va a pasar nada. Disfrutábamos muchísimo los dos. Y entonces nos hicieron después 2 despachitos pegados. Él empezaba a trabajar Canelones y yo en Montevideo. Entonces salimos juntos diputados. Mirá vos. Y ese día, cuando entramos, coordinamos para entrar juntos. Porque éramos jóvenes y no éramos así como los más esperados de la barra que venía desde hace con mucha trayectoria. Sí, sí. Entonces abrimos la puerta los dos juntos y fuimos a sentarnos. Mirá vos. Era como, entonces, de ahí en más cada uno tomó distintos lugares. Yo tengo raíces wilsonistas y seguí tratando de construir corrientes wilsonistas, y él formando parte del bloque herrerista, obviamente. Hasta que formó su propio camino luisista, si se quiere, como dice Graciela Bianchi. En realidad, Luis viene a ser,
desde una posición personal, un nuevo herrerismo, ¿verdad? Ayornado a los tiempos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del cargo de las responsabilidades de vicepresidente de la República? Obvié contestarte rápidamente la pregunta anterior. Yo creo que me eligió primero porque hay una historia de confianza compartida, que en este negocio no es menor. Nosotros con Luis tenemos espacios de reflexión los dos solos, donde hablamos de todo. Y sin cámara, sin nada. Los dos solos. Yo entro a la torre ejecutiva, por supuesto hablamos de temas de la función, pero también hablamos de otros temas. Y con tantos años hemos trazado una amistad de confianza mutua. Entonces sí hubo, obviamente, porque hay estudios previos de esa complementariedad que teníamos. Claro. Arranca además una parte que se vio, pero que no se sabe de antemano, y es la apuesta de Luis para que yo presidiera el directorio, en el convencimiento que yo era un factor de unidad. A esta altura el partido tenía 6 candidaturas, 6 precandidaturas. Y yo traté de ir generando un ambiente partidario, con el orgullosamente blancos, y yendo a todos los actos de todos mis compañeros, porque estábamos seguros que... Cuando tú presidías el directorio. Cuando yo presidía el directorio. Y todo eso hizo que ese trabajo en conjunto nos uniera todavía más. Claro. Y los estudios mostraban que había una complementariedad y la confianza. Yo creo que la confianza ha sido clave. Te preguntaba sobre qué te ha sorprendido más en el cargo, y lo uno a la siguiente pregunta, que tiene que ver con cómo se ve de afuera el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la República, porque mucha gente cree que es un cargo ornamental, accesorio, que hasta los humoristas suelen bromear con eso, que casi no sirve para nada. Sin embargo, tú tenés una doble tarea, un doble rasero. Por un lado estás en el Ejecutivo como vicepresidenta de la República, por otro lado presidís la Asamblea General en el Palacio Legislativo. ¿Qué le podés contestar a los que creen que es un cargo casi que inocuo? En verdad es un cargo de unión, de coordinación permanente con el Poder Ejecutivo, pero también con el otro poder del Estado, porque somos 3 poderes. Claro. Y el vínculo que existe entre el Parlamento con el Poder Judicial también es muy importante. Algo que yo siempre hago hincapié, ¿no? Yo soy vínculo, obviamente, con el Ejecutivo, pero también con el Poder Judicial, con que tenemos excelentes relaciones. Y 2 por 3 tienes que apagar algún incendio, ¿no? Bueno, pero... O elevar un poquito la voz. Ese es el otro rol. Hacer, obviamente, que funcione el Parlamento y que se concreten los intercambios con respeto, y también el producto, no solo porque a veces dice, bueno, al Parlamento hay que medirlo por las leyes que salen. Es mucho más. Sí, claro. Por supuesto, la labor legislativa es muy importante, pero la labor de control del Ejecutivo es muy importante. Y hasta discusión de los temas, ¿no? Por algo se llama Parlamento. El debate. Sí, porque en el debate realmente surgen discrepancias, pero también acuerdos. Claro. ¿Y no crees que alguna vez se te fue un poquito el tono de voz? Recuerdo aquella discusión con De la Ventura. Se te va ahí la tanada y... ¿no? Primero se me iría la gallegada. La gallegada, está bien. Pero en verdad... Fui autorreferencial con la tanada. En verdad... se ven episodios puntuales a través de las redes. Hay que entender el contexto, y hay que entender que a veces la temperatura se eleva de tal forma que... Si no te hace para respetar que me eso. escuchen, y eso que tengo micrófono, pero gritan unos, gritan otros. Entonces, pero han sido las menos veces. A propósito, ¿vicepresidente o vicepresidenta? En realidad soy vicepresidenta.
Yo siempre digo, fui edila, fui diputada y soy vicepresidenta. ¿Esto tiene que ver con tu visión feminista o no? No, está aceptado por la Real Academia. Igual no hago cuestión. A mí me dicen, señora vicepresidente, y yo, está perfecto, ¿no? Cada uno que se sienta cómodo. Pero si tú me decís qué prefiero yo, que me digan vicepresidenta. Beatriz, lo hablábamos en enero de este año para Montevideo Portal. ¿Cómo ves a la distancia el caso Astesiano? Que además en los últimos días ha tenido nuevos capítulos. Es un culebrón que vuelve, estando él ya preso. ¿Se equivocó el presidente al confiar en él y sobre todo en desoír las recomendaciones que le llegaron cuando, él dice no sabía que tenía antecedentes penales, se me ocultó, pero sí sabía que tenía anotaciones policiales? Recuerdo que Manini me dijo, solo con eso yo no lo hubiera dejado acercarse a Torre Ejecutiva. ¿Se equivocó el presidente? Con el diario del lunes uno puede hacer distintas evaluaciones. El presidente confió en una persona y su confianza obviamente se pasó por alto, y en ese sentido el primero que sintió el impacto fue el presidente, y es él el que sale a decir, me equivoqué, confié y me equivoqué. Y en realidad creo que forma parte de esa forma que tiene Luis, de sentir algo, depositar la confianza y también de creer en segundas oportunidades. Entonces, él dice, me equivoqué, de pronto debí escuchar, pero bueno, creí en la persona, yo le creo. Y creo que quien más sufrió fue el presidente. Bien. Hay otro problema que está complicando a los blancos, que tiene que ver con Gustavo Penades. Además, un experimentadísimo legislador, de los que unían en el Parlamento, de los que articulaban y no generaba grieta. Sin embargo, bueno, este episodio de eventual abuso sexual que lo pone en la mira, y también el presidente dijo que confiaba en él, también el líder de su sector, Luis Alberto Heber. Tú no perteneces al núcleo duro de ese herrerismo, pero sí tenés un cargo alto en el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Y cómo pensás que puede impactar esto a la interna del partido y del gobierno, no? O sea, ya nos impactó. Como tú decías, Gustavo es un militante de toda la vida del partido que ha ido asumiendo múltiples responsabilidades con determinadas características que todo el mundo reconoce. Una persona de tender puentes, una persona de fuertes convicciones, muy determinante en muchos aspectos, pero que sabía tender puentes, muy negociador. Y con una actividad parlamentaria realmente muy fuerte. Era un parlamentario por excelencia. Sí, sí. Pero a su vez, porque también en esto hay mucho de los perfiles parlamentarios, no parlamentarios, los que se adaptan a los perfiles ejecutivos y legislativos. Usted era una persona legislador por excelencia. Pero además con otro componente. Fue el artífice y el creador, pero además en todo el proceso de fortalecimiento de la lista más importante de Montevideo. Sí. Entonces, pero hasta ahí venía todo bien. ¿Cómo no iba a impactar este episodio de las denuncias a un legislador y un dirigente de estas características? Sí. Obviamente impacta. Además impacta el tema en sí. Obvio, es muy delicado. Porque es muy delicado. Temas que yo hace muchos años trabajo, que han marcado ese perfil que tú decís, y con los que siempre tuve cuidado e hice advertencias. ¿Ha obrado bien el partido en este tema? Yo no estoy en la decisión del partido porque no formo parte del directorio. Pero como blanca. Sí, pero sí estoy, déjame decirte,
porque lo vivimos en el Senado. El Senado fue muy cuidadoso, respetando a quienes habían hecho una denuncia, primero una chica y después sucesivas denuncias, y observando con el cuidado, porque se trata de una persona que elige a la gente. Entonces uno tiene que, pero respetuoso. Todos los partidos fueron respetuosos. Hasta que empieza a avanzar la causa y ahí obviamente empiezan a haber situaciones de, bueno, ¿cómo se encamina todo esto? Porque fue un cimbronazo dentro del Senado. Y ahí, yo voy a hablar de mi partido dentro del Senado, hubieron primero el acompañamiento frente a lo que es una situación planteada de un legislador, pero luego hubo una instancia de conversación, que fue en mi despacho, que fue cuando empezaron a aparecer nuevas denuncias. Y, por supuesto, fue una reunión dura, pero franca, ¿no?, entre compañeros. Y ahí viene todo el proceso conocido, ¿no? El levantamiento de los fueros, donde la bancada del Partido Nacional decide levantar de una, sin discusión, y creo que ese fue un mensaje del partido en el Senado, ¿no? La estructura del partido siguió de cerca lo que los senadores hacíamos. Entonces acompañó lo que el Senado hizo. Bien. Vamos a una pausa tras la misma. Quiero hablar de tu rol como activista contra la violencia de género y como feminista de pura cepa, que sé que lo sos. Ya venimos en Seré Curioso. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos charlando esta noche con Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República. Beatriz, ¿en qué momento te sentiste identificada a ti misma como feminista? ¿Te reconociste feminista? Voy a hacer una pregunta que yo misma me la hago. Porque cuando empecé a militar, estudiante universitaria, yo no sentía que me discriminara a nadie. Claro. Era una época muy fermental, como hablábamos, generación del 83, militancia en la facultad. Tuve militancia sindical, yo era funcionaria de OSI y trabajaba en mi casa
cuando todavía no se podía, nos juntábamos compañeros nacionalistas y fundamos la Coordinadora Nacionalista de Funcionarios de OCE. Ajá. Es decir, tenía una multiplicidad de escenarios y no me sentía discriminada. Un día, todavía no me había recibido, la doctora Raquel Mazo de Shepard me invita a un encuentro de mujeres nacionalistas en Las Piedras. Y bueno, voy porque era una persona que yo admiraba mucho, que es, por los años se convierte en senadora y le debemos la ley de igualdad de oportunidades para las mujeres, la ley 16.046. Bueno, la cuestión es que voy y talleres, no sé qué, me toca dar un discurso. Y esto que te voy a contar fue tal cual, y te lo cuento con esa vivencia de los años, ¿no? Cuando termino se acerca una señora, lo vi en negro, los dientes manchados, fumando así, que yo no conocía. Me dice, mi nombre es Nea Filgueira, soy socióloga, estoy acá invitada por la doctora Mazo de Shepard, porque me dijo, mira, hay dos muchachas jóvenes, Analía Piñeirúa y Beatriz Argimón, que me gustaría que escucharas, porque yo creo que tienen futuro. Y yo las escuché a las dos, yo había terminado y había hecho un discurso bastante, creo que removedor. Y si yo las escuchaba a las dos y pensaba, ay, ojalá estas muchachas puedan entender que les van a decir que son malas madres, que son mujeres así, asá y asá, todo. Les van a decir de todo, van a ser novias de los líderes, van a... Y yo iba mirando a aquella mujer y decía, pero qué cosa más espantosa, yo con mucho respeto, pero decía, pero a mí ¿por qué me toca esto? Que me... Con el tiempo me acordé de ella en más de una oportunidad. Fue profética. Siempre me acuerdo que le contaba a Margarita Perkovich de ese encuentro, una gran socióloga uruguaya, sí, que aportaba desde su mirada a lo que tenía que ser un feminismo en Uruguay, ¿no? Entonces, en realidad, ella lo que me estaba diciendo, claro, porque culmina diciéndome, ojalá cuando les empiecen a pegar, entiendan que es porque están en el camino. Claro. ¿No? Por algo no les se pegan, detengan. están haciendo cosas. Pero vos, ¿qué te diciendo? 20 y pico de años militando como... Ese fue el primer cimbronazo que tuve. Y después, cuando empecé a competir, sentí que evidentemente no era lo mismo ser varón que ser mujer en el ambiente político. Asumí los desafíos, asumí también que, no sé... hablamos mucho de las olas del feminismo, ¿no? Sí. Yo no sé de qué ola soy, seguramente no de la actual, porque ya uno ha cumplido años y bueno, y ahora hay otra mirada también de cómo encarar la militancia feminista. Pero a mí lo que me interesaba era hacer notar que, pese a los derechos consagrados en la ley, no era lo mismo el ejercicio en el sistema político, ni en otras áreas. Sí, sí. Y yo realmente siempre siento orgullo cuando digo que fui una de las fundadoras con mujeres de otros partidos de la Red de Mujeres Políticas. Sí, lo sé. Y fundadora de la bancada bicameral femenina, un lugar de intercambio entre las mujeres que dio lugar a un alto nivel de producción legislativa en finales del 20 a principios del 21. Beatriz, hace algunas semanas el país se vio conmocionado por un femicidio más. Estoy hablando del de Valentina Cancela, esta chica de 17 años que fue asesinada de forma premeditada por su expareja, que ya tenía antecedentes como agresor. El tema te es muy caro a ti, me consta. Fuiste una de las impulsoras de la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Y además me consta que has hecho mucho para que esta ley tenga suficientes recursos. Sin embargo, he hablado con fiscales, también con jueces de la Asociación de Magistrados del Uruguay hace unos días en Buscadores, y todos coinciden en que es una ley tan grande, tan ambiciosa, que es muy difícil de sostener, es muy difícil de que tenga los recursos suficientes. Hablo de la cantidad de las propias fiscalías especializadas, de recursos económicos, de recursos humanos.
¿Qué pasó allí? ¿Les dejó llevar, se dejaron llevar por las ganas de que sea realidad? ¿Se puso demasiada cosa y terminó siendo una ley inabarcable? ¿Cómo lo ves a la distancia? En realidad yo soy impulsora de la primera ley de violencia doméstica con otras compañeras de la bancada, de todos los partidos. La ley integral viene un poco tratando ya, cuando la ley de violencia ya había caminado unos años, sí, para mejorar un poco las herramientas que desde la institucionalidad, que había avanzado también, porque bueno, se ha avanzado, ¿no? Esto no se hace de un día para el otro. Sí. Y todos los gobiernos hicieron algo para que se avanzara. Cuando se presenta la ley integral, es una ley muy ambiciosa. Y tratamos de, en ese momento, que ya hubiera algunos recursos importantes. De verdad, es una muy buena ley, pero en aspectos realmente que no han podido cubrirse precisamente porque en el área presupuestal uno observa, porque no es solo una ley integral de violencia doméstica, hay muchos problemas más, claro, incluso en el propio Poder Judicial, donde hay otros juzgados que también precisan fortalecerse. Entonces, claro, todo el mundo puso lo mejor de sí, pero evidentemente todavía cuesta poder concretar todo lo que implica una ley realmente muy ambiciosa. Igualmente, con las normas que hay, uno siente que es como que es increíble que todavía falte, especialmente el otro día pasó algo que por lo menos algunas de nosotras, y digo algunas porque lo conversamos entre varias mujeres, no pasó inadvertido, ¿no? El hecho que salga la directora de Mujeres a decir, acá fracasamos, acá hubo un fracaso, que el propio ministro del Interior acompañara. ¿Por qué? Porque las herramientas están, porque había habido denuncias, porque se sabía en la comunidad educativa que esto pasaba, porque sabían las familias, sabían los amigos. Entonces, ahí es otra vez, ¿no? Además, una niña y un niño. Es el femicida más joven. Entonces, ahí, a mí, yo reconozco que a mí esto me indigna, me duele. Sí, ¿a quién no? Y pregunto 1001 vez, bueno, a ver, ahora. Entonces, es como que uno siente todo lo que falta todavía. ¿No? Porque además hay una sociedad que se ve conmovida, pero que sabía que todo esto pasaba. Y que cuando muchas veces salimos, especialmente las mujeres, a hablar, bueno, hay violencia en los noviazgos, hay que tener cuidado con esto, con lo otro. Entonces tú ves que han habido avances, porque la policía tuvo que hacer cursos a los policías y la forma de recibir las denuncias, el Poder Judicial tuvo y tiene que seguir capacitando a los jueces en estos temas, y todos tenemos que... Pero entonces es como que sí, seguimos fracasando y nos tenemos que seguir haciendo cargo como sociedad y como sistema. Bien. Beatriz, vamos a una pausa y ya venimos para cerrar este Seré Curioso con la Vicepresidenta de la República. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En Mirentex le brindamos soluciones integrales de almacenaje y tercerización de servicios logísticos. Contamos con depósito para mercaderías nacionalizadas y depósitos fiscales en un enclave seguro y de cómodo acceso localizado estratégicamente en el nuevo corredor logístico de Ruta 101, kilómetro 26,5, a 7 kilómetros del aeropuerto.
Infórmese por www.mirentex.com.uy o llamando al teléfono 22-888-333. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Último bloque con Beatriz Argimón. Muchos frentistas, entre ellos Danilo Astori y José Mujica, me han dicho que creen que este no es realmente un gobierno de 5 partidos. Ni siquiera es un gobierno nacionalista, un gobierno blanco. Entienden, también lo sostiene más de un politólogo, que en realidad es un gobierno herrerista, netamente herrerista. Y donde además todo pasa por la figura del presidente, digamos, un carácter de gobierno presidencialista full. ¿Dónde quedó la sensibilidad wilsonista, esa que tú encarnás o te gustaría encarnar? ¿Falta esa pata en el accionar del gobierno? A mí me gusta que me haces esta pregunta que tendría que tener 8 bloques. Pero bueno, es un gobierno muy marcado por la presencia del presidente, sin lugar a dudas. Es un presidente, basta verlo, ¿no? Pero quienes lo conocemos no nos sorprende. Él sigue los temas hasta el final y quiere estar en todo lo que implique temas concernientes al gobierno. Es realmente hiperactivo, es su forma de ser y es su forma de sentir la actividad, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, yo nunca esperaba un presidente así. No lo conocían. No lo conocían, ¿no? Porque a muchos de nosotros no se nos conoce tal como somos, sino se conoce el personaje que aparece puntualmente. Bueno, Luis es así. Bien. Y si es herrerismo, no es herrerismo, yo creo que es, mirá lo que te voy a decir, y es una mirada muy personal, ¿no? Sí, sí. Es un herrerista de los nuevos tiempos. Él marca, me parece, un camino del nuevo herrerismo, encarnado en su figura, con un nivel de apertura a otros sectores, pero dejando claro el rumbo del nuevo herrerismo. Beatriz, cuando te entrevisté en enero en Punta del Este para Montevideo Portal, hablábamos sobre tu eventual precandidatura y me decías, me estoy reuniendo semanalmente con un grupo de técnicos y de acuerdo a lo que salga de nuestro trabajo de consulta, de hablar con técnicos, vamos a tomar la decisión de si somos o no candidatos. ¿Qué resultó de estas reuniones con técnicos? Lo pregunto porque he visto por allí algún guiño que le has hecho a la candidatura de Álvaro Delgado. ¿Ya has bajado tu precandidatura? No, vos me decís un guiño a Álvaro Delgado, otros me dicen un guiño para otro lado. En realidad lo que me pasa a mí es que después de haber sido presidenta del directorio, tengo una mirada muy macro de cómo veo el partido, ¿no? Yo soy una mujer de partido. Tanto no me sentía involucrada, yo no tenía sector, porque la condición para... Orejana dentro del partido. Que ha sido la historia un poco de mi vida, ¿no? Nunca estuve en listas fuertes, siempre en listas complementarias. Yo vengo de raíz wilsonista y las listas en las que estuve, salvo la 400, tienen esa impronta. Entonces, yo tengo una gran afinidad con el presidente, pero no encarno esa forma
histórica del herrerismo. Hay una forma de mirar el partido y de mirar el país del wilsonismo a la que yo pertenezco y sigo perteneciendo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a hablar con técnicos, si vas a ser candidata, no vas a ser candidata. Hay dos cosas que te quiero decir y me vas a entender. Primero, soy vicepresidenta de la República y eso hace que tenga una actividad un poco más activa que compañeros que pueden dedicarse a armar sus candidaturas. Por lo que iba a ser una decisión más alejada en el tiempo que el resto de mis compañeros. En segundo lugar, tengo muy buen vínculo con mis compañeros porque vengo de hacer precisamente ese trabajo de juntarlos para llegar al gobierno. Entonces, acompaño a mis compañeros en todo aquello que siento que es importante para ellos. ¿Y qué hice yo? Dije, no, voy a hablar mi propio sector. Y ahí surge Futuro Nacional. Pero después dije, yo no quiero hacer que el eje sea, bueno, yo candidata o Futuro Nacional, el sector de una precandidata. Yo quiero saber, después de haber pasado por el gobierno, pasado raya, qué hicimos bien y qué hicimos mal. Está bien, pero me tengo que ir porque si no me matan. Te digo, no, que no te maten, que yo te voy a terminar. En octubre voy a definir qué hago, pero no he... no tengo la primicia hoy. No la tenés porque no la tengo, si no te la daría. Lo que sí es cierto es que la diferencia entre las raíces wilsonistas y herreristas siguen existiendo. Siguen existiendo. Vicepresidenta, gracias por esta charla en los estudios de Trimax. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Resta agradecer a Ejido Bar, que nos acompaña en todos los rodajes con una comida espectacular, y a Carlos Boullosa, que me viste como ustedes me están viendo. Los espero el jueves próximo 22:30 aquí por la pantalla de BTV. Chau, chau. Días como hoy no fueron hechos para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos. La